A los 4 años, algo, pues, evidentemente para todos, para la familia, quizá no tanto para mí, porque realmente a esa edad no tienes como tanta dimensión de lo que estás Claro. viviendo, pasando. Como niño yo creo que lo que más recordamos es jugar y otras pocas ocasiones, ¿no? Y a los 4 años tengo mi primer cáncer en las dos retinas de mis ojos, y que después de un proceso casi de un año, lo que dejó como resultado es que perdiera mi ojo derecho. Okay. De hecho, mi ojo derecho me lo tuvieron que quitar y me tuvieron que poner una prótesis. Y de ahí en adelante seguí teniendo una vida normal. El hecho de no tener uno de mis ojos no impedía ninguna de mis actividades. Y tuve situaciones sociales o de desarrollo social muy particular, que es el bullying y esto, Sí. pero en mi día a día, en practicar un deporte, en estudiar, en treparte a una bicicleta, a ver una película, lo que sea, no tenía ningún impedimento, porque mi otro ojo estaba Tú, al 100%. tú tienes 32 años, o sea que somos de la misma edad. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, yo no, o sea, yo era un muchacho que no era tan consciente como quizás hoy en día puede ser un muchacho en la primaria, que, o sea, hijo de padres de esta generación también, que hay un poquito más de conciencia con ese tema social, con el tema del bullying. ¿Tú recuerdas cómo era tu reacción ante esos ataques quizás de muchachos que no sabían que estaban haciéndote daño? Sí, por supuesto, irles a partir la cara era mi respuesta como niño, ¿no? Porque como niño lo único que tratas es defenderte, digamos que como niños es como la ley del más fuerte a veces, ¿no? Mientras más te dejes, Sí, más te dicen o más te hacen. Y mi respuesta inmediata siempre era estarme peleando con los niños o también tratar de ponerle apodos, pero a veces lo que pasaba es que no era uno solamente, eran tres, cuatro, cinco, seis, y pues así no podía. Y lo que siempre platico es que a mí me pasaba que yo llegaba a casa no cansado de estar peleando o no preocupado con miedo de, mañana se va a repetir lo mismo, no. Llegaba triste y preocupado de por qué me decían eso, por qué eran tan incisivos conmigo, si de claro. verdad había algo diferente en mí o algo que no me hiciera tener el mismo valor, ¿no? Y ese era como el tema que más me aquejaba y fue lo difícil a pasar en ese momento. Mis papás me daban muchos momentos de muchas pláticas de, oye, pues mira, Rafa, el hecho que no veas no merma ninguna de tus capacidades, no, así, ¿no? Me daban muchos ejemplos Claro. y pues yo regresaba motivado a la escuela, pero estos chavitos siempre me decían lo mismo. Mi papá, platico mucho esto, mi papá me hizo un ejemplo que me dejó marcado por completo. Mi padre saca un billete y me dice, Rafa, ¿qué es esto? Y yo le digo, dinero. Me dijo, no, ¿qué es esto? Y le digo, papel, correcto. Y digo, a este papel nosotros como sociedad le hemos puesto un valor y un significado. ¿Cuál es su significado? Dinero. ¿Cuál es su valor? 500 pesos. Entonces, mi papá agarra ese billete y lo empieza a aplastar, lo empieza a hacer añicos, y yo así como que, no, Sí, ¿qué haces? ¿No? Un billete. Yo con eso me pudiera comprar dulces, algo, ¿no? Y estaba asustado que mi papá estuviera arrugando el billete. sí, Y me dijo, ¿lo quieres? Yo le respondo, sí, claro que lo quiero. Me dijo, ¿por qué lo quieres? Pues porque sigue teniendo valor. Entonces mi padre agarra ese billete, me dice, no importa cómo te trate la vida, muchas veces vas a vivir situaciones complicadas, situaciones dolorosas, van a quedar cicatrices en ti, claro. pero vivas lo que vivas, jamás vas a perder tu valor. Y extendió ese billete. Dijo, y la vida te va a dar infinitas oportunidades para rehabilitarte, para cuidarte. Y repito, Rafa, aunque haya cicatrices, aunque haya pequeñas cosas que te diferencien de los demás, vas a perder. Uf, eso fue una bomba muy grande en el buen sentido. A mis 11 años, llego tratando de dialogar con mis compañeros y entre esa seguridad que me había dado ese ejemplo de mi papá, y también un poquito de la inocencia de los niños y las travesuras de los niños, una ocasión para que me dejaran de decir cosas, me quité el ojo y por todo el colegio empecé a seguir a los niños y
bendita solución, porque también me dejaron de decir cosas, ¿no? Entonces era un momento donde afrontabas y decías, ok, esta es mi realidad y no puedo escapar de mi realidad e Claro. incluso juego con mi realidad, ¿no? Entonces eso fue lo que me dio mucha seguridad y siempre he dicho que lo que tú proyectas impacta a los demás. Si tú eres inseguro, si tienes miedo, das pie a que los demás te jodan, Sí. no te tomen en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi actitud era totalmente diferente. Mi actitud era de un poquito de no me importa, mi actitud era de reírme de eso, de jugar con eso. Entonces, ya no existía el momento para el bullying. Tú sabes que mencionas, tuviste dos episodios o dos momentos de trabajar contra el cáncer, de sobrevivir al cáncer, que fue 4 años y 18. Cuando tú ibas creciendo, ¿tus padres te hablaban de esa situación que tú viviste o para que tú la recordaras? Y también, porque lo que quiero es conectar, ¿qué tan consciente tú estuviste cuando volvió a los 18 de que era algo que estaba regresando? Que porque es difícil cuando tú vences algo que vuelva a que tú simplemente sabes, bueno, me tocó, esto es lo que me toca hacer. O realmente no lo hablamos tanto y yo creo que por muchas razones. Una de las razones es que para mi familia fue un proceso muy complicado y no hablo solamente de la cuestión emocional. Mis papás atravesaban un momento económico difícil, no solamente era yo como hijo, era mi hermana. Mis papás no tenían trabajo en ese entonces y a afrontar una enfermedad tan cara, Claro. mis papás la pasaron terrible. Entonces creo que cuando todo esto pasó, mis papás lo dejaron atrás y creo que hicieron bien porque no tenía como mucho sentido retomar algo que ya había pasado. Años después, cuando llega esto, en los últimos meses fueron gradual, el tema de mi cáncer. Yo ya no vivía con mis padres, yo a los 16 años me fui de casa y esto fue gradual y cuando esto se va empeorando, yo hablo con mis papás y les digo, ¿qué creen? Estoy muy mal de mi vista, regreso con ellos, me llevan con los médicos y me diagnostican el cáncer en el otro ojo. Y más que sentarnos a decir, oye, ¿y a qué vino? Y tratar de recordar cosas pasadas, esto es lo que hay y qué decisiones tomamos. La decisión en ese momento era mía, de mis padres era mía, y les dije, ¿saben qué? El doctor nos da como opción que pierda mi ojo, pero que el cáncer se vaya por completo. Ya, no meter quimioterapias, no meter nada, que no haya secuelas, que no haya metástasis, nada, vamos. Y opté por quitármelo. El punto aquí fue que cuando verdaderamente entendí cuál era mi nueva realidad, todo lo que había pasado, era el día cero de cuando había perdido mi vista, el 6 de noviembre del 2006. ¿Tú vives eso como una fecha de volver a nacer? Por supuesto, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, el haber perdido la vista. Por eso recuerdo con tanta claridad el día, el momento, el cómo perdí la vista. Para mí es algo muy importante porque sí hay un antes y un después en mi persona, en mi familia, en todo lo que me rodea, sin lugar a dudas. De hecho, el momento para mí crucial es cuando pierdo mi vista porque entendí todo lo que no estaba aprovechando y que principalmente era mi familia. Lo Tú sabes último, que, sí, perdón, ¿me decías? lo último que vi, si quieres te puedo contar brevemente la historia. Claro, por supuesto. Ese 6 de noviembre llegamos mi madre y yo a la clínica donde me iban a operar, eran alrededor de las 6 de la mañana y nos abre una enfermera, nos dirige a la habitación donde me pondría mi bata, llenaría los datos preoperatorios y esperaría el llamado de los médicos. Cuando estoy ahí, le digo a mi madre que me deje solo y la habitación estaba en penumbras, estaba casi por completo en oscuridad. Y me di cuenta que así iba a ser mi vida de ahí en adelante. Y me preguntaba si valía la pena seguir viviendo bajo esas circunstancias, que si iba a valer la pena el esfuerzo, aferrarme a vivir así. Y lloraba y gritaba y maldecía y decía, ¿y por qué a mí? Y no tenía la seguridad o no sabía si quería salir de la habitación. Después de un rato, me doy cuenta que en una de las ventanas empezaba a entrar un poco de luz. Hoy recorro las cortinas y estaba amaneciendo. Mi visión ya no era muy buena en ese momento
y alcanzaba a ver unos cuantos carros, las siluetas de unos cuantos carros que empezaban a transitar o gente que iba caminando por la acera de las calles. Nuevamente gritaba, lloraba, maldecía y decía, ¿para qué vivo así? ¿Para qué quiero vivir así? Estaba con muchas inseguridades en ese momento porque estaba a minutos de que me operaran. Después de un rato alguien toca en la puerta y me dicen que es momento de irnos. No muy convencido voy a la puerta y cuando la abro me doy cuenta que está la silueta de una mujer enfrente de mí. Esa mujer era mi madre. Y con la poca visión que me quedaba, me acerqué a ver sus ojos, sus mejillas, su nariz, su boca. En ese momento me hubiera encantado ver una sonrisa en el rostro de mi madre, sin embargo no era momento para sonrisas. Lo único que pude hacer era verla fijamente, grabarme esa imagen como lo último que vería, cerrar mis ojos e irme directo a quirófano. Después de unas horas, lo demás fue historia y desperté ciego. ¿Y por qué te decía que este momento era para mí crucial? Porque cuando desperté ciego, irónicamente vi cosas que no había visto antes. Vi la familia que tenía, que todos los días se la jugaban por mí, dándome lo que yo necesitaba, que muchas veces no valoré eso, que tenía una familia increíble, que eran mis mejores ejemplos de vida para salir adelante. Entendí que no había ni una sola razón para claudicar, que tenía pretextos infinitos y de ahí desprendí a mi familia, de esos pretextos. Ay, ay, ay. Yo no sé, Thais, cómo yo voy a poder llevar esto. Yo soy un tipo muy emocional. Mi esposa debe estar, que está en la conferencia, debe estar diciendo, yo no Pues sé cómo Jorge corra, va a porque poder tú no con estás viendo esto. las otras cámaras que hay. Yo estaba dándole un search a las cámaras y mientras respiraba profundo veía Sí, que no era pero la única. ninguno de ellos tiene que llevar esta conversación. Rafa, tú me la has puesto tan difícil. Pero, o sea, de verdad o sea, es tan bonito poder ver luz, literalmente, luz en la oscuridad, como lo has hecho tú, y tener esa capacidad también de transmitirlo a personas para que lo apliquen en su vida a nivel personal y también en empresas para que esos equipos lo puedan aplicar a nivel profesional. ¿En qué momento, Rafa, es que tú, ya ciego, dices, ¿tú sabes qué? Voy a empezar a conquistar los Seven Summits o quiero empezar a hacer montañismo. ¿Cómo se te Todo, ocurre? no, todo fue un proceso, todo fue un proceso. Y mira, me quedé pensando en estos días cuándo fue mi primer contacto en la montaña cuando me quedé ciego. Y pensando como a los 6 meses que yo ya no veía, unos amigos, yo vivo en una zona de mucha montaña. No son montañas muy altas, pero es una cordillera total de montañas. Acá se le llama la Sierra Madre Occidental. Ok. Y unos amigos me dijeron, Rafa, vamos a ir a acampar. Es una zona a la cual yo me metí a caminar un trekking largo con un bastón, pero un bastón de los que utilizan los ciegos, no un bastón de trekking, no un bastón, nada de eso. Y iba atinándole en dónde iba a poner las piernas, los pies, cómo me iba a agarrar con el desconocimiento total. Y para mí, esa primera vez que hice outdoor, bueno, que estuve haciendo outdoor, fue algo brutal porque me dio una sensación de tranquilidad. Y esto, de una u otra forma, se encadena con el producto, no le llamaría final, pero de lo que es hoy. Todo fue un proceso porque la misma necesidad de aventurarme a qué había para mí. Lo más normal es que se diga, el ciego tiene limitantes. Y lo más normal, de hecho, hay algo que yo quería decir, en una de las imágenes que hicieron para esta conferencia, pusieron discriminación. Y yo jamás he tenido discriminación. Y no, ojo, no es crítica. De hecho, se me hizo una forma muy interesante de abordarla. ¿Saben por qué jamás me han discriminado? ¿Por qué jamás en ninguna actividad me han dicho, no, tú no entras, tú no puedes? Porque jamás me he comportado como una persona ciega, porque jamás me he comportado como una persona con discapacidad. Y esta necesidad, entonces, de conocer el mundo en esta situación, de adentrarme, de adaptarme al mundo ante mi situación real, es lo que me llevó a buscar muchos deportes. Si bien el deporte para mí era
un psicólogo porque depuraba mis emociones y mis pensamientos que no eran buenos cuando me ponía a dudar, cuando me ponía y me tiraba al piso y me autoflagelaba y me victimizaba. El deporte fue esto que me ayudó a depurar todas estas partes, ¿no? Entonces, el aventurarme a hacer cosas, tanto en mi vida educacional, profesional, pero deportiva, fue lo que me abrió este camino. Y una cosa llevaba a la otra. El empezar a correr en pista, yo fui atleta paralímpico acá en México, y el empezar en eso me llevó a querer correr 10K, medios maratones, el maratón me llevó al triatlón, el triatlón me llevó al trail running, el trail running a la ultradistancia al ultraman, y de ahí me llevó a las experiencias de la montaña. Tú Me le puedes llevó decir a la gente, porque mucha gente que está en la conferencia probablemente no sabe las distancias del Ultraman. Bueno, y te voy a dar un punto que es increíble, o sea, son diosidencias. El Ultraman es una carrera de ultradistancia, es un triatlón donde nadas 10 kilómetros, son 421 kilómetros en bici y 84 kilómetros corriendo. Evidentemente nadas en aguas abiertas, en un circuito de carretera, y corres también en carretera, ¿no? Sí. Esto se hace en menos de 36 horas. Y recuerdas un poquito, Jorge, el día que te dije cuándo perdí mi vista, 6 el de 6 de noviembre. noviembre, el 6 de noviembre del 2006. Sí. Pues ¿sabes cuándo me convertí en el primer y único Ultraman ciego del mundo? No. El 6 de noviembre del 2016. Wow. Era forma. Ahí fue cuando entendí que lo mejor que me había pasado era haber perdido la vista. Porque ahí pude echar un poquito la mirada hacia atrás y ver lo que había pasado. Y que realmente todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba cosechando, todo lo que estaba haciendo, valía la pena. Que en mi boca y en mi actuar no existían limitaciones. Por muy poético que se pueda escuchar, en mi actuar y en mi pensar no existían limitaciones. Y Tú, más allá de la distancia, del tiempo, de las carreras, de los récords, es las experiencias que buscas ahí dentro. Y eso lo único que me hace es, al cruzar la meta, no es decir, soy el primer y Ultraman ciego del mundo, eso es para mí. Pero lo que me hace sentir es que nada me puede parar. tú mencionaste que no te comportas como una persona con discapacidad, pero ¿cómo tú cuidas ese balance de poder llevar eso, de no comportarte así, a también dejarte ayudar en el momento que porque la vida lamentablemente te ha llevado a eso, o no sé si decir virtuosamente, porque la verdad que ha creado mucho impacto alrededor del mundo a través de tu historia, en cómo tú haces ese balance en poder dejarte ayudar cuando es necesario? Por supuesto, mira, creo que no niego eso. Me gusta ser lo más independiente, pero es también mandar un mensaje, ¿no? Exacto. Todos como seres humanos, no nada más una persona con discapacidad, todos como seres humanos tenemos un lado independiente. Y creo que a todos nos incomoda cuando alguien llega y quiere meterse un poquito cuando alguien no le ha pedido ayuda o algo. Es también transmitir este tema de comunicación. Cuando yo necesito ayuda, humildemente pido esa ayuda. Digo, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esto, esto? Creo que la comunicación, lo que versa, no solamente para mí, que tengo una supuesta discapacidad, porque tengo la Claro, ceguera. Creo que esto es un tema general. A veces me pasa muy normal, voy caminando en la calle yo solo con mi bastón y alguien llega y me agarra de aquí o de la camisa y me dice, ven para acá. Y la reacción más normal sería molestarme, pero ¿cuál es la forma más fácil de mandar un mensaje? Relajarme, decirle, oye, mira, muchas gracias, puedo solo, y a la próxima vez si quieres abordar a alguien que no ve, tómalo de aquí claro, y primero pregunta. Punto. Esa es la exacto. forma, esa es la forma, pero en realidad creo que eh, mi vida, por obvias razones, muchas veces se maneja más en equipo que otra cosa. Y a veces me ha costado trabajo porque siempre me ha gustado ser muy independiente, siempre me ha gustado ser más solitario, pero hay que aprender a embonar porque así es la vida. No podemos ir todo el tiempo solos.
Rafa, ¿cuál fue la primera montaña que conquistaste? Perdón, que hubo algo que dijiste que no quiero que quede, que se haya pasado así tan rápido. Dijimos que el Ultraman es 10 kilómetros de natación, 421 kilómetros de bicicleta y 84 kilómetros corriendo. Todo eso es en un mismo día y Rafa se convirtió en el primer ciego del mundo en convertirse en Ultraman. Ok, Correcto. eso, no quería que eso se quedara así como por si a alguien se le había escapado eso. ¿Cuál fue la primera montaña que decidiste conquistar? Mira, la primera montaña que subí fue el Pico de Orizaba, 5,600. Bueno, es que hay muchas mediciones, Sí. 5,626, 5,680. A veces atinarle, unos dicen una altura y otros otra, pero bueno, es el Pico de Orizaba que versa entre esos dos altitudes y es la montaña más alta de México. Es la montaña más alta de México. La Eh, subí en agosto del 2018, O sea, tú empezaste entonces a conquistar ese tipo de altura hace 2 años. hace 2 años, sí, Ok, casi 3 años. Y me casi llevaron por 3. engaños, ¿eh? Por engaños. Mira, yo pensaría que fácilmente tú engañas a quien te acompaña. No, es que realmente me dijeron, oye, vamos a subir una montaña, y yo la verdad, pues lo dimensionaba como cuando iba a hacer trail y subía el pico de una montaña, pero chiquita, pues decía algo así, pues, Sí. no sé, no sabía ni los efectos de la altura, de la oxigenación, las inclinaciones, el clima, nada, ¿no? Entonces, quien me invitó en ese momento fue una exnovia mía. Evidentemente yo no le iba a decir que no a mi novia, después cómo iba a quedar parado. Exacto. Dije, vamos. Y cuando estoy metido arriba en el glaciar a escasos un par de horas para llegar a la cumbre, decía, ¿en qué demonios estoy metido, no? Y ese último proceso de pasar ese glaciar fue para mí, wow, algo que a veces me cuesta mucho trabajo describir porque me hizo agudizar mis sentidos. Yo digo que a veces me aventé un viaje mental que pocas veces he tenido. Cuando estuve en la cumbre, lo que menos me interesaba era decir, estoy acá arriba. Era imaginarme todo lo que había pasado. Me sentía tan diminuto estando allá arriba. Y me daba cuenta de lo maravilloso que era todo mi entorno. Tú acabas de decir algo que es como cuando hay una incógnita o algo que tú ves, dan como esa luz. Tú acabas de decir algo que lo conecto con una pregunta que le hice a Carl empezando y en la primera conversación. Y es que la gran mayoría de las personas que hacen montañismo tienen una humildad en sí mismos, tienen una claridad de cuáles son las cosas esenciales. Thais es una persona que transmite muchísima paz y muchísima tranquilidad y está muy conectada con la naturaleza. Y yo acabo de entender que puede ser, tú me dirás si estoy equivocado, que pudiera ser el llegar a esas cimas y sentirse así tan diminuto, viendo la inmensidad de todo de toda la naturaleza. No entendí la pregunta. No, o sea, lo que quiero es saber, porque pienso ahora que pudiera ser eso. No sé si el ver esa inmensidad, como tú dices, cuando te sentiste tan diminuto, es eso que hace que los montañistas sientan o transmitan esa humildad y esa serenidad. Sí, sí, creo que sí va mucho, verse mucho en eso. Estando allá arriba, efectivamente, como te digo, me sentía tan diminuto y era como, wow, qué respeto a la montaña, y no solamente a la montaña, o sea, a todo lo que nos rodea, y que también él era como un agradecimiento porque en ese momento mis amigos con los que iba en la montaña, con mi exnovia, la misma montaña, me dieron la oportunidad de estar ahí arriba. En ese momento también lo que pasaba por mi cabeza era, lloraba y decía, ¿cómo quisiera que mis padres estuvieran aquí y que me estuvieran viendo en dónde está metido su hijo, en la cima de México, y que vieran que el esfuerzo que ellos
hicieron para que yo estuviera aquí vivo, que no me faltara nada, que tuviera educación, que los desvelos, que todos los esfuerzos que hicieron valieran la pena y que el hijo que tienen es un cabrón bien hecho que se está disfrutando la vida. Eso es lo que me pasaba por la mente. ¿Tú has tenido ese tipo de conversación con ellos de quizás sentarse en algún momento y surge el tema de, ustedes, o sea, nos imaginamos en algún momento en familia que iba a pasar todo esto? Sí lo platicamos y la verdad no lo imaginaban. De hecho, ellos no tenían una claridad de cuál iba a ser mi futuro, qué iba a ser. Yo soy abogado y ellos a lo mejor lo primero que pensaban era que yo iba a estar trabajando para gobierno, que iba a estar teniendo un puesto o algo seguro, que iba a estar como en una burbujita hasta cierto punto. Pero ellos forjaron en mí un carácter que jamás ha sido así. Y día a día y a pulso se los he demostrado. Y más que demostrárselos, ahora en esto en la montaña, cuando yo me iba por primeras ocasiones, a ellos les daba un miedo brutal, ¿no? Porque cuando yo bajo del pico de Orizaba, ellos tampoco dimensionaban a qué iba esa montaña. Y llego y les enseño fotos y videos y me dicen, ¿dónde estabas metido, desgraciado? Te pudiste haber muerto, oye, asustados, ¿no? Y cuando les digo que voy a mi segunda montaña, me dicen, oye, pero mucho cuidado, ya, ahora sí estaban asustados. Y conforme esto fue avanzando y creciendo, ellos siempre se dan cuenta de la pasión y el compromiso con lo que hago las cosas. Y no solamente hablo en el deporte, en mis relaciones personales, en mi trabajo, en el día a día, en todo lo que hago. Y entendieron esta parte. Una vez me pasó en el ciclismo y una vez se los comenté en la montaña, les dije, miren, si por muy drástico que sea o muy fatalista, algo me llega a pasar aquí arriba en la montaña, no bajo, un accidente, lo que sea, algo que yo no pueda controlar, me voy muy feliz. Y no les diría que se queden felices, porque pues, la pérdida de un hijo siempre será dura. Digo, pero lo que sí pueden estar tranquilos, del último día me la jugué y me la disfruté. Les digo a mis padres, ¿y saben ustedes qué han hecho? Ustedes han hecho que mi límite sea hasta mi último aliento. Wow. Yo, para mí, Thais, esto para mí va a ser esto es muy complicado, porque yo soy muy, muy llorón, para que sea más claro. Mira, veo gente conectada de Playa del Carmen, de Nueva Zelanda, vi un comentario, gracias a todo el que se ha conectado. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para el final vamos a dejar unos minutos para que Rafa pueda contestar todas esas preguntas. Rafa, para hacer montaña, no es, y más al nivel que tú las haces, no es simplemente vámonos y vamos a subir ¿tu segunda montaña cuál fue? Mi segunda montaña fue la Malinche, una montaña de arriba de los 4.000 metros. Sobre los 4.000 metros. Tú nos dices, bueno, pues vámonos este fin de semana para la Malinche. O sea, hay que estudiar un proceso, pero además de lo evidente, ¿en qué se diferencia? ¿Qué otras cosas tú tienes por las que preocuparte para hacer las montañas? Que quizás un atleta que no tiene la condición de ceguera no tiene que estar tan pendiente de eso. Mira, creo que lo principal para ir a la montaña es eso, no preocuparme. Eso creo que es lo Ok. más importante. Creo que tengo que ir lo más relajado posible. Y creo que esto no es nada más para mí, para todos, porque cuando no vas concentrado, cuando no vas disfrutando, es donde cometen los errores, creo yo. Y creo que eso te lo puede decir alguien que es un elite como Carl y alguien que es un simplemente amateur o un practicante como yo. Eh, lo que sí es para mí muy importante es confiar con la persona con la que voy. A mí me gusta, ojo, no aventarle la responsabilidad, confiar en él. Yo siempre le digo, no pienses que llevas a algo. Imagínate como cuando vas subiendo con otro amigo, así, de la misma forma, que vas con alguien que viene atrás de ti, que te va siguiendo el ritmo y se acabó todo. ¿Por qué? Porque si la persona que va conmigo tiene inseguridad, tiene miedo, tiene duda a la hora de caminar, de subir y de bajar, esa duda me la transmite. Yo no me sentiría seguro para subir una pendiente, para pasar un roquerío, para pasar por una lista.
para descender, para hacer un rappel. Entonces, lo único que para mí es importante, evidentemente hay cosas a desglosar básicas, el Claro. equipo, etc., ¿no? Pero de lo fundamental es que la persona con la que yo vaya tenga la tranquilidad y la capacidad para subir una montaña. ¿Cómo se decide ese proceso de con quién tú vas? O sea, me da muchísima curiosidad eso. Si es una persona con la que tú tienes algo de familiaridad desde hace mucho tiempo o son personas con las que te conectas para hacerlo. Mira, por ejemplo, mi primer montaña, como te dije, la subí con mi exnovia, que era montañista y escaladora, Ujú. y otro amigo que se llama Axel Palomares. Realmente Axel me guió toda mi primer montaña. La segunda montaña, a mí me contrata la Coca-Cola. Bueno, aquí sí podemos decir marcas porque no es televisión. Sí. Me contrata la Coca-Cola para dar una conferencia, pero previo a esto teníamos un ejercicio en la montaña La Malinche. Invité a Axel, que también es amigo y también es un buen compañero en montaña. Eh, lo invité a que me acompañara a esa montaña. En esa segunda montaña nos movimos mejor y después de eso, después de mi segunda montaña, yo le empecé a agarrar el gusto, porque mi segunda montaña no era como, wow, me encantó el montañismo y me voy a dedicar a esto. No, en mi segunda montaña me gustó y dije, ¿sabes qué? Tengo que regresar. Y de ahí surgieron y empecé a encadenar montañas. Y conforme estábamos subiendo montañas, evidentemente ejercíamos un proceso de comunicación que yo ya venía, pues de cuando he corrido en el desierto, en la montaña, trail running. Entonces, esto se los transmitía yo a ellos y otras cosas que ellos podían idear, me lo transmitían y estábamos haciendo un medio de comunicación muy bueno para ir a la montaña. Y la confianza se daba a sí mismo. Evidentemente el saber cuáles son sus conocimientos Claro. dentro de la montaña, qué hacer cuando las cosas se ponen complicadas, eso también me da una tranquilidad, ¿no? Y en este proceso, pues realmente yo nada más subo con dos personas a la montaña, con Axel y con Omar Ok. Álvarez. A Omar lo conocí el año pasado, en marzo, y en mayo subimos nuestra primera montaña y empezamos a practicar, y eso es lo que hace tener un buen trabajo en equipo. Y digo en equipo porque, como lo hemos dicho muchas veces, Omar y Axel y yo, aquí no se trata de que ellos me lleven, ni de que yo los acompaño, es vamos juntos, ¿no? Cada Claro. quien a su ritmo, a veces ellos van más duro, a veces yo voy más duro, a veces ellos van más cansados, a veces yo. Aquí es como conjuntar nuestras mejores cualidades. La gente, por obvias razones, y no digo que esté mal, es desconocimiento de información, pero la gente dice, es que está ciego y lo llevan. No, no me llevan. Entiendo. Y si me dejas comentar ahí, Jorge, un poco, Claro. la dinámica, yo tuve la bendición de subir en ese equipo que llevaba Carl, donde Rafa y su compañero Omar iban como cordada. Y ciertamente, o sea, al principio uno tenía como ciertas dudas, sobre todo porque él se presentó muy característico de cuál era su limitación, que ojalá te presentaras en algún punto así para que la gente también se ríe contigo de eso. Pero que cuando íbamos subiendo, o sea, hubo un momento en que ellos nos pasaron como si nosotros literalmente estuviéramos detenidos, o sea, súper fuerte. El tema de si menciona que son un equipo fuerte, que Rafa de por sí es un atleta súper fuerte, en tema de velocidad, su tiempo de Ironman, a ver si no me equivoco, 11 horas 7, 11 horas... Eh, Wow. Sí, yo lo sé porque le ando diciendo al rompetó que tiene que mejorar ese tiempo. Entonces, el rompetó lo conocen los dominicanos, es con quien yo hago el triatlón. Y entonces, el tema de que no era que había que esperar a Rafa y su cordada, sino que ellos eran al mismo paso de uno. Por el contrario, en algún momento iban diciendo que yo llevaba la cordada lenta, lo cual tampoco fue cierto. Rafa, ¿cómo fue esa forma en la que Thais dice que tú te presentaste? Bueno, es que, mira, es muy particular porque estaban todos sentados en círculo y llegaban, no, soy Thaís, vengo de tal lado, he subido estas montañas y así, ¿no? Y todos para ese punto ya se habían dado cuenta que yo no veía porque, pues nos habíamos presentado en el lobby brevemente, hola, soy Rafa en México, y pues ya todos, o en el chat o por el bastón, se habían dado cuenta que era ciego, ¿no? Sí. Entonces estamos sentados en círculos y me toca presentarme, entonces les digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Rafa.
pues ustedes ya se dieron cuenta, tengo una diferencia física muy notoria, no tengo nalgas y todos así como que, ¿qué pasa? A lo mejor todos pensaban que iba a decir, estoy ciego y no era, no tengo nalgas, esa es mi Sí. diferencia física. Esa es una bonita forma. Eso no es nada Claro, improvisado. Es bueno que la gente sepa. es eso, es Exacto. romper el hielo, porque incluso las personas cuando conviven con alguien que no ve, es como, híjole, ¿qué le digo? Y si digo una palabra y la toma mal y se congela, entonces, a ver, este es un icebreaker, ¿no? Eso te iba a decir, que a veces me imagino que lo que te puede, no quiero decir cansar, porque puede sonar hasta feo, pero lo que te puede desgastar un poquito emocionalmente es que tú tienes que cuidar más de los otros que de los otros cuidar de ti. Quizás tú mismo ver cómo tú rompes ese hielo de que la gente sepa, hey, no pasa nada, yo estoy ciego, yo sé que estoy ciego. Mira, y es eso, es enseñarles a las personas, platicarles, hacerles entender que no hay diferencia, que las palabras, ninguna me incomoda. De hecho, muchas veces tratan de preguntarme, oye, ¿cómo se dice? ¿No vidente, invidente, ciego? Ay, es que ciego se escucha muy fuerte. No, es que el término correcto es ciego, porque la condición es ceguera. Claro. Ay, pero es que sí, no, ese es el término correcto. Y yo les digo, por ejemplo, me preguntan muchas cosas de mi día a día. Les digo, miren, como te dije hace rato, ¿no? Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, haberme quedado ciego. Lo digo sin dudarlo en ningún momento. Jugando les digo, no, hombre, es que desde que me quedé ciego, ese es mi sex appeal. O sea, hombre, ¿qué traigo con eso, no? Y también cuando me preguntan, oye, Rafael, ¿no te gustaría volver a ver? Y digo, el día que yo vuelva a ver, pierdo el trabajo, no, hombre, ni madres, yo no quiero perder el trabajo. Pero es eso, va un poquito de la mano entender tu aquí y ahora y abrazar tu realidad. Abrazar, abrazar mi realidad es lo que me ha llevado a hacer lo poco, lo mucho que he hecho hoy en día. Es esa herramienta que me ha dado esa oportunidad. ¿En qué, Abrazar mi realidad. ¿En qué momento tú te diste cuenta que, no sé si eso, no sé qué tan reciente es, yo te he visto desde hace un tiempo, de hecho, tú hay otro mexicano que tiene gran admiración de mi parte, no sé si conoces a Rubén Grande. Sí, claro. Bueno, pues igual yo tuve la oportunidad de conversar con él en un programa de deportes que hacía y eso hace unos años ya. Entonces, ¿en qué momento tú te das cuenta, Rafa, de que lo que tú estás haciendo causa un impacto importante en la vida de los demás? Que tú estás motivando gente, no solamente gente ciega. O sea, a mí tú me tienes que yo definitivamente mi entrenamiento de hoy no lo pierdo. Yo termino aquí la llamada y me voy a subir a la bicicleta. Sí, mira, me he dado cuenta a través, por ejemplo, de las carreras, me di cuenta al ver las reacciones de las personas, lo que me decían, los detalles que tenían conmigo. Así empezó esto de que yo empezara a dar conferencias, porque la gente me invitaba y me decía, oye, ¿me puedes dar una conferencia tal día? ¿Tú te dedicas a dar conferencias? Y yo en mi vida había dado una conferencia, había hablado en público. Y les decía, sí, claro, déjamelo, checo en mi agenda, ¿no? ¿Y por qué me pedían esto? Empecé a entender por qué me pedían esto, porque a lo mejor buscaban algo de inspiración o de motivación. En aquel entonces, cuando yo empezaba a darme cuenta de esto, pensé que la forma en comunicar era decirles, yo que soy Rafa Jaime y soy ciego, puedo, ¿tú qué pretexto tienes? Sí. Pero no era lo correcto, porque a mí ser ciego no me define. A mí lo que me define es mi actitud. Lo que define a los seres humanos es tu actitud, cómo te comportas, tus valores. Al final del día, la definición de los seres humanos se vuelve un legado, la forma en cómo hacemos trascendencia en este mundo. Entonces, ser ciego no me define. Ser alto, moreno, mexicano, güero, sin cabello, eso no me define. Entonces dije, si quiero motivar a las personas, si quiero impactar a las personas, sea por tu estilo de vida, por lo que haces, por los paradigmas que rompas, por esos imposibles que cumplas. Eso fue la forma en cómo lo entendí. Y tal cual, es por un estilo de vida y por lo que quiero hacer. ¿A qué me dedico? Yo digo que soy cuentacuentos, me dedico a conocer el mundo. Conozco desde el 2013 al día de hoy, conozco 34 países haciendo esto que me encanta. ¿Cuál ha sido el lugar que más te ha gustado visitar de esas montañas? ¿Cuál ha sido la montaña y cuándo
además de cuál ha sido la que más te ha gustado, ¿desde cuándo empezó a hablarte la montaña? Porque todos los montañistas dicen que las montañas hablan. ¿Desde qué momento empezó a hablarte la montaña a ti? Desde la primera montaña. Desde la primera montaña, cuando te dije que iba en el glaciar ya casi a atacar la cumbre, entonces faltaba una hora. Yo tenía mal de montaña porque no tenía la correcta aclimatación Claro. y iba batallando, subiendo, y el viento suena diferente. Los vientos encontrados suenan diferentes a esa altura. Y es tan fuerte que hace un ruido muy peculiar. A mí ese viento me pegaba en los oídos y sentía que me susurraba. Y entre ese susurro pensé que la montaña me decía, acá te estoy esperando, te va a costar trabajo, pero acá te estoy esperando. Y lloré, y decía, wow, la montaña me está hablando. Y me acuerdo que en ese momento yo estaba hincado en el glaciar, jadeando y tratando de respirar. Y me levanté y a pequeños pasos, pero seguía avanzando, iba llorando y llorando y llorando. Y me imaginaba cómo era todo aquello. Y desde ese primer momento la montaña me ha hablado, me habla de diferentes formas. A veces no solamente me habla con el clima, no solamente me habla con los vientos, con los esfuerzos, con lo que escucho, con lo que huelo, con lo que siento. También me habla a través de las personas que están a mi alrededor, de mis compañeros de expedición, de los guías, de mis amigos. A través de eso también habla la montaña, solamente en lo que te rodea de naturaleza, pero también a través de las personas. ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado? Me imagino que Cotopaxi, cada una tiene Cotopaxi. Cotopaxi, Cotopaxi y Chimborazo. Yo creo que esas dos. Y Chimborazo es de lo que más me ha encantado porque creo que lo más difícil que he hecho, a pesar de que no pudimos hacer cumbre porque las condiciones no nos lo permitieron llegando hacia los 6,000 metros, pero ha sido una de mis montañas favoritas. Y estuvimos en una zona expuesta donde por un buen rato caminábamos y solamente cabían los dos pies pegados a un roquerío congelado y Wow. congelado entre comillas, con una caída bastante grande a nuestro lado derecho, y saber dónde estaba metido con mis amigos, decía, somos unos cabrones. Y seguir avanzando y estar escalando una pequeña parte y el clima que se puso rudo. Decir, wow, a pesar de que lo hicimos cumbre, ha sido una de mis montañas favoritas, Cotopaxi también. En Cotopaxi íbamos avanzando como animales, subiendo muy bien. El glaciar era algo impresionante y yo lo iba disfrutando como no tienes una idea. El clima nos tocó un clima muy rudo y creo que son las dos montañas que más me han marcado, incluso mucho más que la Concagua. Wow. Sí, Rafa, dale, Thais, perdón, tú ibas a decir algo. sí, no, que Rafa me tiene aquí no, no ha llegado al llanto como tú. Sin embargo, que tenemos solo ya unos 10 minutos más con el equipo y entonces con nuestros invitados. Me gustaría aprovechar y que hagamos algunas de las preguntas que tenemos. Si quieres, te puedo ir ayudando ahí un poco. Claro que sí, por favor. Vamos, eso te iba a decir, vamos a empezar a hacer preguntas. De nuevo, agradecer a todo el que se ha conectado. Si ustedes están encontrando valor, que yo estoy seguro que sí, si no, revísese en esta conversación, pues recuerden que vamos a dejarla colgada en el canal de YouTube de Asertiva y compártanla, señores. No se queden con algo que les toca a ustedes en el alma y que les aporta tanto conocimiento y tanto valor. Compartan esa conversación si les va gustando. Dale, Thais, a ver qué preguntas hay por ahí. Mira, tengo a Carlita desde Cancún que me comenta que también ella es ciega y que justo se logró conectar y que le quiere preguntar a Rafa, ¿cómo lo hiciste para superar tu miedo y aprender bien a utilizar el bastón? Porque yo lo intento y siento que el miedo me va a dominar. Ok, ¿cómo dominar el miedo? Ahora sí que tomar el toro por los cuernos. Cuando tienes miedo de algo, enfrentarlo, porque a veces decimos, es que no puedo superar mi miedo, pero ¿por qué? Porque le das la vuelta, porque no te atreves a tomar al toro por los cuernos. Y creo, yo siempre lo digo, que detrás de los miedos
existen las grandes oportunidades. Por eso muy pocas personas logran significarse en ciertos momentos, porque son capaces de hurgar entre los miedos. Y el bastón, pues yo utilicé el bastón, uno, también aprendiendo, como decimos acá en México, haciendo mexicanadas, sin saber cuál era la técnica, yo me salía y me ponía muy atento y solo, y después también acercándome a una escuela donde me enseñaron, ¿no? Evidentemente también la práctica hace el maestro. Y es bueno eso que tú dices de tener esa capacidad de identificar en qué momento ya uno necesita buscar ayuda. Eso en todos los ámbitos de la vida es bien importante. Claro. Dice, ¿cuánto tiempo fue de su vida para llegar a la cumbre de Orizaba? De ascenso fueron 6 horas. Okay. Hicimos casi lo mismo de ascenso que de descenso. En ese momento yo bajaba muy lento, entonces hicimos ascenso y descenso, hicimos 11 horas, 11 horas y media, algo así. Y pregunta, perdón, esa pregunta de Orizaba la hizo Diego Emilio. Y pregunta más abajo, desde Guadalajara, Mariana Salcedo. Me encanta que haya tanta gente mexicana aquí. Playa del Carmen es un lugar hermoso. Puso a alguien ahí que estaba en Playa del Carmen. Desde Guadalajara, Mariana pregunta, Rafa, ¿cómo te mantienes motivado o en qué piensas cuando no es un buen día? Si tienes algún mantra. Eh, a veces no es imposible estar todo el tiempo motivado. Lo que te lleva a seguir haciendo las cosas en tu vida es la disciplina. Es imposible todos los días levantarse motivado. Lo que te aferra a eso es la disciplina. Yo creo que me gusta poner el ejemplo que la motivación es como una pistola. Una pistola sin balas no hace daño. Lo que ocupas son esas balitas llamadas disciplina. Sin disciplina no hay motivación y sin motivación no hay disciplina. Eso es así, con la motivación empezamos, pero la disciplina es definitivamente lo que nos va manteniendo ahí. ¿Te ha pasado alguna vez que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que alguien dice, quiero bajar de peso, voy a empezar a hacer ejercicio y está viendo un video motivacional en YouTube, runners, ¿no? Y dice, sí, Sí, mañana me voy a poner las zapatillas y mañana me voy a salir a correr. Y está súper motivado, ¿eh? sí. Y pasa al día siguiente en la mañana, ve sus zapatillas al lado de la cama y dice, pasado mañana, no hombre, tengo unas ganas de correr, pero mejor pasado mañana empiezo. Ahí hay motivación, pero no hay disciplina. Mira, esta es mía, esta pregunta. ¿Tú tienes alguna persona que te haya servido de inspiración? Te lo digo porque eso que tú acabas de mencionar me hace pensar mucho en un jugador de NBA que falleció, de hecho, este año, Kobe Bryant, que hablaba de ese tipo de cosas, o sea, desde que el reloj suena, si le diste snooze, ya empezaste perdiendo. La primera batalla es ganarle al despertador. ¿Tú tienes a alguien así que te motive y que te haya inspirado? Mira, realmente tengo que volver a citar a mis padres. Mis padres, yo no tengo que meterme a googlear para buscar un Michael Jordan, un Mark Zuckerberg, un Kobe Bryant, un Michael Phelps. No, yo creo que los mejores motivadores, mis mejores emprendedores de vida han sido mis padres. A lo mejor ellos no en el deporte, pero en la vida misma sí. Ellos han sabido innovar, han sabido transformar lo que tienen, lo que no tuvieron, para hacer magia con eso. Y creo que no tengo que buscar otros ejemplos. Evidentemente, hoy en día y enfocado en temas deportivos o de lo que hago o de mi estilo de vida, te podría nombrar muchos. Y no es barba, pero no estoy ahí de barbero acá diciendo Echándote ustedes son bombo, México. echándote bombo, me imagino que, Exacto. exacto, sí, eso Carl puede te ser uno entendí. de ellos. Te voy a decir por qué. No por lo que hace arriba de la montaña, porque es una bestia, sino cuando lo conoces abajo de la montaña. Un Remigio Guamant, yo lo conocí en Maratón de Sables en Marruecos. Y es un peruano, corre como bestia, como ratero, y es un tipo increíble y sencillo, es un campesino. Y personas que todos los días así te dan lecciones de vida. De atletas te puedo decir muchísimos, pero mis mejores ejemplos
con mis padres. Buenísimo. Oye, Jorge. Thais, dime. Yo no sé, hay algunas preguntas que yo siento también que Rafa las responde sobre ya el tema de cómo enfrentar el miedo, que es eso, es salir, agarrar el toro por los cuernos, como él menciona. Y me encanta ver, hay algo aquí que se va a repetir, yo siento, en todas las conversaciones. No, pero espérate, porque no es solamente a ese lugar que lo invitan. Rafa, aquí te están solicitando en todas las montañas de todos los países que hay Sí. gente aquí, o sea, Juanca Sandoval quiere que tú le digas cuando va para Ecuador, tenemos a Milton García, nuestra acordada en Aconcagua, pidiendo que por favor te acuerdes que está pendiente Tolima, y tengo a David. Parce, vamos a ir para Colombia, parce. Yo voy, me anotan. A mí me anotan, yo me quedo abajo, yo les doy soporte moral desde abajo y les tomo fotos cuando estén llegando, ahí me anotan. A Daurisme Verdeja, a David Sánchez, a Adriana y a todo el dominicano que está conectado, que cuando vienes al Pico Duarte, va a tener que venir con Carl, pero Carl le toca subir en corridita, que necesitamos ver si hace un tiempecito ahí. Yo encantado, es mi segunda profesión viajar y yo encantado. La verdad que, aparte, lo más increíble de todo esto, o de lo que más me gusta que sale de todo esto, es que en este proceso de viajar, de las expediciones, o de las carreras que hago, o de lo que sea, es las personas que se me atraviesan en el camino y que me les atravieso en el camino. Y hay personas que por segundos, por minutos, por horas, por días conozco, y que cada persona te da un aprendizaje diferente o una perspectiva de la vida totalmente diferente. Les voy a decir algo rapidísimo antes de contestar una pregunta. Esto de la perspectiva diferente, cuando estaba en el Tukal, en la montaña más alta del norte de África, tuve la oportunidad de ir con unos amigos españoles. Cuando estaba con ellos, llegamos a una zona ya casi cerca de la cumbre, y a mí me impresionó porque por ahí corría demasiada agua. El viento pegaba muy duro y pues yo me imaginaba todo alrededor árido, dunas, y me siento al lado de ellos, uno a mi izquierda, otro a mi derecha, y les pregunto, Rubén, platícame, ¿qué es lo que tú estás viendo enfrente? Y él me empieza a escribir, no, pues veo montañas de color café, un mar de montañas con muchas rocas. Y después le pregunto a Dani, Dani, explícame lo que tú estás viendo enfrente. Y Dani me vuelve a explicar, me pregunta, el mismo paisaje, le digo lo mismo. Y él me empieza a describir el mismo paisaje, pero con otros detalles, con una visión totalmente diferente de lo que estaba viendo. Después les dije, les voy a decir lo que yo percibo, lo que yo imagino que está frente a mí. Y les empecé a explicar todo lo que percibía. Y al final del día, por eso me gusta la montaña, por eso me gusta viajar, por eso me gusta conocer personas. Porque cada persona, cada ser humano, tiene una perspectiva, una visión bien diferente de la vida. Si eres capaz de entender la visión de cada uno, el mundo se vuelve más sencillo. El mundo se vuelve más digerible. Y si dejáramos de estar peleando por quién tiene la razón de cómo ve el mundo, de cómo se vive, de los dogmas, de las doctrinas correctas, si dejáramos eso, el mundo sería más sencillo. Si tuviéramos una perspectiva más amplia de la vida, sumando la de los demás, poniéndonos en los zapatos de los demás. Yo siento que eso es una nota súper alta para terminar con un aprendizaje hermosísimo. De mi parte, Thais, de nuevo, gracias. Tú no te imaginas lo valioso que ha sido esto para mí, poder compartir con gente como Rafa, como Carl, poder escuchar un poquito más de tu historia también. Y Rafa, mira, yo te voy a decir, te voy a decir lo mismo que Carl, me voy a quedar con tu contacto y después vamos a hacer un episodio de mi podcast. Y me pareció escuchar que mencionaste a Dios, así que probablemente eres creyente, y si no, pues en cualquier ser que creas, yo siento que tú eres un ángel que ese ser envió para llevar este mensaje de motivación y para hacer que otras personas no se sientan limitadas y no se rindan ante sus miedos. Así que no pares nunca. Yo estoy seguro que esto te debe llenar de felicidad, aunque es una responsabilidad grande, pero también una responsabilidad bonita. Así que de mi parte, gracias por vivir la vida de la manera que lo has hecho y ojalá lo puedas seguir haciendo. No, gracias a ti, gracias a todas las personas que se conectaron, gracias por dejarme platicar, compartirles un poquito
poquito de esto. Y con toda humildad les digo, esto no es con soberbia ni con ego, les digo que van a escuchar de nosotros, no por aplausos, no por ovaciones, porque queremos hacer historia, porque queremos que, yo quiero en particular, yo quiero ser inmortal, yo quiero que mi nombre no se borre jamás en la historia. Y seguramente eso tiene que hacer con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero les aseguro que van a volver a saber de nosotros, van a volver a saber de mí, porque vamos a hacer mucho ruido, porque vale la pena vivir, porque vale la pena faltarle el respeto a la vida, porque vale la pena jugársela todos los días. Aunque sea difícil, pero vale la pena. Buenísimo, Rafa. Yo creo, Jorge, que no mencionamos que Aconcagua era su primera montaña de este ciclo en el cual él está persiguiendo los Seven Summits, Sí. logrando récords increíbles a través de este proyecto y bueno, de asimismo, de demostrar a cualquiera que lo que sueña y lo que tiene en su corazón lo puede alcanzar a través del esfuerzo, a través del ponerse metas claras y de trabajar y perseguirlas. Por supuesto, Así es. Seven Summit es uno de los proyectos que estamos buscando como Cordada Obscuras con Omar, pero también debo dejar algo muy claro. Busco Seven Summit, cada montaña tiene lo suyo y no minimizo nada, pero lo hago por un tema comercial. Realmente lo que busco es meterme a montañas donde quiero más adelante meterme a montañas donde ningún ciego se haya metido. Claro, buenísimo. Quiero dejar también ahí y compartir con ustedes lo que son los contactos de Rafa, lo pueden seguir en sus redes, él está, bueno, ahí puse Instagram, Facebook, también está en Twitter como Rafa Jaime MX en Instagram y Rafa Jaime en Facebook. @Rafa Jaime MX en Twitter, Instagram y Facebook. Excelente. Y también a Jorge, por favor, en el Coffee Break, en el podcast, pueden seguirlo y también @Jorge Chayut, a Asertiva, Asertiva RD, Rico Barte Ultra, o en mi persona, Thais Herrera. Y a través del canal de YouTube ya nosotros tenemos arriba tanto la charla de CAR como la mía y estaremos subiendo, Dios mediante, en el día de mañana para compartir la de Rafa y que recuerden que tenemos todavía 3 oportunidades más de compartir con nosotros, con Omar Álvarez, desde la perspectiva del compañero de cordada de Rafa y bueno, también empresario, padre y demás, Pascal Egli desde la visual de medioambientalista, pero un corredor élite de la serie de Skyrunners y José Gómez, un dominicano que ha hecho 5 de los 7 Summits y que tiene muchas cosas interesantes de contarnos cómo vive su pasión, cómo sueña y cómo esos sueños él apasionadamente los persigue de la forma más literal. O sea que para nosotros un honor, un orgullo, un placer, Rafa, que dedicaras este tiempo a compartir con nosotros, a todos los que nos acompañaron desde los diferentes lugares que lo hacen. Gracias y perdonen que no les robamos esos 5 minutitos, pero queríamos no dejar de compartir con Rafa todo eso que tiene que contarnos y nada más nos contó un poquito. Yo que tuve la bendición de vivir esa montaña junto a él, sé que tiene muchísimo conocimiento y muchísimas cosas más que compartir. Esperamos traerlo a dar charlas próximamente en República Dominicana y que tengan la oportunidad de escuchar muchísimas más de sus aventuras y de todo lo que tiene para contar. Y que se preparen entonces para cuando yo haga el episodio con Rafa del podcast, que ahí van a seguir escuchando cosas de él, y más ahora que tuve la oportunidad, gracias a ti, Thais, de conocerlo. Bueno, pues buenísimo y muchísimas gracias nuevamente a todos por compartir con nosotros en Asertiva a sus órdenes para lo que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos, saludos.